tercera clase. La primera fue una introducción, ¿no es cierto? La segunda vimos, ¿no es cierto?, los inicios cuando se le declara al Señor qué significa todo lo que comienza a mostrar en el capítulo 1, ya lo revisamos, ¿no es cierto?, en la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que sucederán pronto, y las declaró enviándola, ¿no es cierto?, mediante su ángel a su siervo Juan. Y entendemos que el ángel terminó siendo Cristo mismo, ¿no es verdad? Eso ya lo entendemos. El propósito era revelarle las cosas que estaban sucediendo en ese minuto y las que, ¿no es cierto?, vendrían más adelante. Ya, eso ya lo entendemos. Y parte, ¿no es cierto?, como lo que ya lo vimos también, parte de la clase pasada, pero no en su totalidad, parte escribiendo las cosas que él le iba a mostrar iglesia por iglesia, ¿cierto? Pero también vamos a ver, como muchos escritores piensan, que esas 7 iglesias representan las eras de nuestra iglesia desde los apóstoles hasta el día de hoy, hasta la Odisea, ¿no es cierto? Algunos creen que estamos viviendo el Filadelfia todavía, pero otros dicen, no, estamos en la Odisea, en la decadencia, ¿no es cierto?, teológica, moral, etcétera, etcétera. Pero como sea, ¿no es cierto?, el principal propósito era escribirle primero a las 7 iglesias para consolar, porque había una persecución, una desgracia, ¿no es cierto?, un atropello brutal, ¿no es cierto?, y que vamos a ir analizando con el Señor. Partimos entonces ahora con el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, con las consideraciones generales. Las cartas a las 7 iglesias comparten una estructura muy similar. Cada una de ellas tiene las siguientes características. Todos tienen estas mismas características, pastores. Está dirigida a una congregación en particular, ya vimos, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, etcétera, etcétera. Van con un nombre, una iglesia en particular. Tienen cada una introducción por parte de Jesús, y si usted se fija, detalla al Cristo revelado cuando Juan comienza a decir, de esta forma era lo que yo vi, al que yo vi, que lo conoció obviamente. Y siempre relata algo de lo que ve, ya sea su vestidura, el cinto, los pies con bronce bruñido, la espada que sale de su boca. Cada introducción detalla parte de lo que él ve. Contiene también, en el punto 3, una declaración en cuanto a la condición de la iglesia. ¿Qué condición ve la iglesia? Punto 4, posee un veredicto de Jesús en cuanto a esta condición, ¿cierto? Primero ve lo que tiene, después un veredicto. Punto 5, tiene un mandato de Jesús para la iglesia. Arrepiéntete, en una de ellas dice. Número 6, pero también hay una exhortación general para todos los cristianos. Y el 7 contiene cuál va a ser la recompensa. Todas tienen esa misma estructura. Entonces podemos ver el estado de cada una de estas iglesias aquí relatada en el libro de Apocalipsis. Vamos a partir, obviamente, por la primera, que es el libro de, ¿no es cierto?, perdón, la carta de Jesús a la iglesia de Éfeso. Número 1, entonces. El carácter de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Si definimos quién era el ángel, hay distintas posiciones. Recuerden, pastores, que les mencioné yo al inicio de Apocalipsis. No siempre tenemos que decir, esto es así. Podría ser así. En el libro de Apocalipsis, muchos puntos podrían ser de esta forma. Igualmente, respecto al ángel. ¿Era un ángel o sería el pastor de la iglesia? No lo especifica bajo ningún punto. La gran mayoría de los famosos escritores, Clark, Barclay, ¿no es cierto?, y otros, creen que efectivamente era el pastor de la iglesia. Porque no era necesario escribirle a un ángel, porque el ángel conoce, ¿no es cierto?, no es omnisciente ni omnipotente como Dios, pero no era necesario escribirle a un ángel. Es como la conclusión. Entonces él escribe a la iglesia, al líder de la iglesia. Considero lo que se habla a este ángel como si le hablara a toda la iglesia. Él lo dice el escritor, claro. Éfeso era una ciudad famosa en el antiguo tiempo, ¿no es cierto?, con una iglesia que compartía la misma fama. Éfeso era la ciudad donde Pablo ministró por 3 años. Se cree que era una junto a Corintio, una de las iglesias más grandes. Era la ciudad en donde Aquila y Priscila con Apolos ministraban. No olvide que ellos llegaron desterrados, echados de Roma, ¿no? Y el apóstol Pablo echó mano de ellos para allí levantar, ¿no es cierto?, una tremenda obra. De acuerdo a la tradición histórica, no bíblica, después que Juan fue, ¿no es cierto?, liberado de Patmos, Juan debería
de acuerdo a la tradición, haber llegado a Éfeso y allí también ministrar. Seguimos con Éfeso. Punto 3. También era conocida mundialmente por ser el centro religioso, cultural y económico de la región. ¿Cierto? Muy importante. Éfeso tenía el notable templo de Diana. Esto era tremendo. Un templo enorme con 127 pilares. Cada pilar tenía 18 metros de altura. Y había, ¿no es cierto?, era el centro de la fertilidad. Había allí muchas mujeres, casi 1000, y donde los hombres se iban a santificar. Convenientemente, ¿no es cierto?, dirigía esta religión por hombres, donde iban a prostituirse, ¿no?, supuestamente para santificarse. Era algo sumamente inmoral. Entonces, se le llamaba la diosa Diana, ¿no es cierto?, por los romanos se le llamaba Artemisa, por otras religiones tenía otro nombre, nosotros acá la Iglesia Católica le puso María. Y cuando ve la figura, no era la misma figura, la mujer, ¿no es cierto? Luego tenía la mujer con el niño en brazos, que no viene de Jesús, viene de mucho antes. El templo de Artemisa, o de Diana, era un gran tesoro y también era como un banco donde los comerciantes depositaban su dinero y ellos creían que tenían las protecciones de las deidades, ¿no es cierto? Todos sus dioses. No olviden que por eso era un tremendo problema para el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, cuando tenía que educar a estas iglesias, porque empezó a llegar gente de esta religión, digamos, mujeres de este tipo de adoración, empezaron a llegar a las congregaciones de la iglesia de Corintio, la iglesia de Éfeso. Por eso venían a veces como ellas, ¿no es cierto?, permanentemente se vestían, con aros muy largos, con collares ostentosos, con peinados tremendos, con vestidos lujosos, y muchas veces el apóstol Pablo se vio en la obligación de escribir para que también se aprendieran a vestir decorosamente. Aquí había muy poca gente judía convertida, pero en todas hay, ¿no? Pero la mujer judía siempre fue recatada, respetuosa, ¿no es cierto?, callada, a diferencia de la mujer, ¿no es cierto?, griega. Por eso el apóstol Pablo decía, la mujer calla en la iglesia. Vamos a ver Mirna. Era una ciudad grande y hermosa, orgullosa, y reclamaba ser la gloria de Asia, según el escritor Barclay. Barclay era un famoso escritor, ¿no es cierto?, escocés, teólogo, también escribió muchos libros, ¿no es cierto?, de teología, especialmente el Nuevo Testamento. Y falleció por ahí por el año 70 y tantos de nuestra era, 1970. Esmirna era una ciudad rica, era una ciudad comercial, famosa, ¿no es cierto? El camino de esta servía al valle del río del Hermo, y todo el comercio de este valle fluía a sus mercados y encontraba una salida a través de sus puertos. Entonces era una ciudad portuaria también muy relevante. También sabemos que era una ciudad profundamente comprometida con la idolatría, ¿cierto? En una famosa calle de Esmirna llamada la Calle de Oro había magníficos templos para Cíbele, para Apolo, Esculapio, Afrodita, para Zeus también. Y luego comenzó a pegar fuertemente, pastores, la adoración a el César romano. En el año 23, Esmirna se ganó el privilegio sobre todas otras 11 ciudades de construir el primer templo para adorar al emperador César Tiberio. Esmirna era la ciudad líder en el culto romano a la adoración al emperador. Y comenzó como a hacer como ser algo cultural, ¿no es cierto?, en el momento. Empezó a crecer mucho la adoración a los emperadores en esta época. El emperador romano Domiciano, ¿no es cierto?, después que Jesús, ¿no es cierto?, volvió al Padre allá por el año 33, 50 años después aproximadamente, fue el emperador en Roma, fue el primer en demandar adoración bajo el título de Señor, canalla, de las personas del Imperio Romano como una prueba de su lealtad pública. Entonces la adoración al emperador había empezado una demostración espontánea de gratitud hacia Roma por parte de toda la ciudad, especialmente los griegos, que siempre como que les llamaba la atención lo nuevo, escuchar lo nuevo. Pasamos a la iglesia de Pérgamo. ¿Qué le dice la iglesia de Pérgamo? El ángel
¿no es cierto?, que escribe, perdón, a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo era la capital política de la provincia romana de Asia Menor. Cuando Juan escribió, Pérgamo ya había sido ciudad capital de la región por más de 300 años. La ciudad era notable por la cultura, por la educación, tenía una de las más grandes bibliotecas del mundo antiguo, más de 200.000 volúmenes. Tremendo, para la época, ¿no? Quien le hacía la competencia era la que estaba en Alejandría, allá en África, en Egipto. Era una de las también de las bibliotecas más grandes. Para esos años, inmensa. Pérgamo también era una ciudad extremadamente religiosa. Tenía templos para los dioses grecolatinos, Dionisio, Atenas, Demeter y Zeus. Pérgamo era especialmente conocida como un centro de adoración a la deidad Esculapio. Este fue muy famoso, pastores. Yo he escuchado por ahí de repente que usted se fija cuál es la figura que tienen las farmacias o los medicamentos o el centro de salud. ¿Recuerdan que es una serpiente, cierto? En una vara. Pero no viene de cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto. Era un dios que tenía otro, Esquali, no recuerdo el nombre bien, que tenía, antes de que fuera traducido por los romanos, a este nombre, ¿no es cierto?, una derivación del nombre de Esculapio. Y esta era la serpiente en el pan. Quiero que lo anoté por ahí en un dato que la OMS lo tomó como un símbolo, el año 40 y tanto. Lo tomó como el símbolo mundial de la salud, la serpiente envuelta en un pan. Y ese era un dios a los cuales, ¿no es cierto?, en Pérgamo se le adoraba. Mire, este era lo que está a la derecha, dice, a los que sufrían se les permitía, esto lo dice la historia, se les permitía estar una noche en la oscuridad en el templo, los que sufrían de enfermedades. En el templo había víboras mansas, víboras y una especie de anacondas medianas, digamos, parecidas a las que hay mucho en Brasil. Entonces en la noche, como salen ellas a buscar alimento, en la noche, ¿no es cierto?, y buscaban el calor humano, las serpientes se allegaban a las personas. Entonces ellas creían que si las serpientes los tocaban, eran serpientes inofensivas, si ellos sentían el toque de la serpiente, tenían que estar semidesnudos, decían, me tocó la serpiente, entonces recibo sanidad. Lo escribe también Barclay, tomado, ¿no es cierto?, de la historia. Entonces, al otro día lo decía, sí, me tocó la serpiente, está sano. Pero era algo ilusorio. Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, le dice el Señor. Era la ciudad más pequeña y menos importante de las 7 ciudades de las cuales Jesús se dirigió. Capítulo 2 y el 3. Al parecer, los cristianos en Tiatira no sufrieron una significativa persecución política o religiosa en el tiempo. Plinio el Viejo, no olvide que hay un Plinio joven también, que son escritores, ¿cómo se llama?, historiadores, se refiere a Tiatira con una frase casi con desprecio. Tiatira y otras ciudades de poca importancia. Plinio el Joven, que era hijo de este Plinio, griego romano, escritor, historiador. Fíjese, pastores, lo dije en la otra clase. Él vivió por ahí por los años 80, 90 de nuestra era, y él habla también de Jesús, siendo historiador secular, que hubo un hombre que fue crucificado, que tenía muchos seguidores, y a los seguidores le pregunta a él, en ese tiempo al emperador, ¿qué hacemos con ellos? Fue el primero que pidió que hubiera juicio contra los seguidores de Cristo Jesús. El Plinio el Joven se llama. Y Tiatira. Tiatira era un centro de negocio e intercambio importante, tenía muchos gremios activos de comercio y cada cual tenía su propia deidad. No olvide que tenían múltiples dioses ellos. En Hechos capítulo 16 menciona a Lidia, quien era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira.
Era famosa entonces esta ciudad por tinte púrpura. Seguimos. Semejante al bronce bruñido. Parte cuando escribe, el que tiene los pies semejante al bronce bruñido, dice lo siguiente, ¿cierto? Para enfatizar la pureza, debido a que el bronce es puro y es altamente bruñido en el fuego. También enfatiza su constancia, debido a que el bronce era el metal más fuerte conocido en ese tiempo, y pies semejantes al bronce bruñido serían fuertes e inconmovibles. Él escribe a esta iglesia de Tiatira. Después vamos a ver el resumen de cada iglesia, pastores, de lo que les dice, de lo que les pide, de la reprensión y del premio. Escribe a la iglesia Sardia. Al mismo tiempo, seguimos con la figura de Jesús, entregándole el mensaje a Juan en la isla de Patmos. Lo otro, pastores, es que no especifica en cuánto tiempo le entregó estos mensajes a Juan. Algunos dicen no, que fue en una sola vez. Otros piensan que recibía ciertos llamados Juan, ciertos días, y le seguía a Dios revelando. Porque dicen ellos, no, ¿cómo voy a tener la capacidad para retener tanta información? ¿No es cierto? 21 capítulos, no estaban las máquinas digitales, no estaban las máquinas de escribir, todo a mano, en especies de cáscaras de árboles, no estaba allí los cueros para escribir, los pergaminos, ¿no es cierto? Solamente papiros muy brutitos, entonces no era como llegar a escribir. Entonces algunos piensan que este mensaje de Jesucristo no fue todo de una sola vez. Otros dicen que puede haber sido y que después el Espíritu Santo lo recordó para que escribiera con tanto detalle. Sardes también era una ciudad bien conocida por su facilidad de vida y lujos. Tenía una reputación bien merecida por su apatía y por la inmoralidad, como toda la mayoría de las iglesias donde el Señor escribe. Todas las ciudades muy paganas, muy idólatras. De las ruinas de este templo podemos ver que sus columnas principales eran de 60 pies de altura, ¿no es cierto?, 18 metros, y más de 6 pies de diámetro. Esta diosa madre era honrada, adorada en todo tipo de inmoralidad e impureza sexual. La mayoría de todos de los templos que habían de la diosa, ¿no es cierto?, ya, como dije delante, Diana, ¿no es cierto?, Artemisa, y otros nombres que le tenían la misma eran todos de prostitución. Pero ellos los veían como purificación porque estaban sacerdotisas dedicadas, ¿no es cierto?, a la adoración, por lo tanto era como santificarse para ellos. Creadas obviamente por los hombres, ¿no? Convenientemente. La combinación de dinero fácil y un ambiente moral, en Sardis ahora, ¿no es cierto?, de un ambiente moral apática hacia la gente de Sardis, la llamaban, ¿no es cierto?, amar el placer, y fueron en gran medida indulgentes. La gran característica de Sardis era que, incluso en labios paganos, Sardis era un nombre de desprecio. Holgazanes, flojos, indulgentes. Pasamos a la iglesia de Filadelfia, la penúltima. Filadelfia, el nombre significa amor fraternal. Era la más joven de todas las iglesias, o de la ciudad, y también como iglesia eran las más jóvenes. Filadelfia había sido edificada con la intención deliberada de que se le pudiera convertir en una ciudad misionera. Más allá de Filadelfia estaban los campos desolados de Frigia y de las tribus bárbaras, y se tenía la intención de que la función de Filadelfia fuera esparcir la lengua griega, la manera de vivir de los griegos y la civilización griega a través de las regiones que estaban más allá. No olvide que el imperio griego, por allá por el año 330, 340, donde pegó fuertemente, ¿no es cierto?, y conquistó parte de África, casi toda África, toda Europa, toda Asia Menor. Ellos comenzaron a helenizar, que ya debe conocer usted el concepto como estudiante, que significaba helenizar, traer toda la cultura, ¿no es cierto?, griega a donde ellos iban.
Entonces, cuando levantan Filadelfia, pensaban conquistar aquellas tierras más lejanas con su forma, con su cultura. Ya lo dijimos también. Culturizaron a Israel, lo culturizaron. ¿Por qué? Porque Israel vemos que en la época de Jesús el idioma principal era el griego, ¿no es cierto? Los escritos de nuestro Nuevo Testamento fueron en griego. Entonces era como, ¿culturizaron? Sí, lo culturizaron. Los nombres de la gran mayoría de los apóstoles y de los que servían al Señor eran nombres griegos, siendo judíos. Así de fuerte pegada a la cultura griega, ¿no? Con sus lenguas, con sus letras, con su filosofía. No olvide a Platón, Aristóteles, se me olvidan otros nombres de grandes filósofos que tenían grandes universidades, 300, 400, 500 años antes de Cristo. Herodoto. Bien, seguimos con Filadelfia. Filadelfia era una ciudad próspera, dirigida a los caminos más grandes en el mundo, camino conducía hasta Europa. Filadelfia era la puerta de un continente a otro. Era conocida por hermosos edificios, caminar por sus calles con templos dispersos, era recordada a Atenas, el centro de adoración a los dioses del Olimpo. Entonces, la iglesia, bueno, la ciudad donde estaban las 7 iglesias, eran todas ciudades llenas de idolatría, llenas de perdición. ¿Te das cuenta? Por eso yo tomé más la parte histórica que la parte bíblica, porque después viene el resumen. Pero si hoy día decimos nosotros cuánto nos cuesta caminar por el internet, por esto, por lo otro, por esto, por lo otro, en todo tiempo ha sido difícil. En todo tiempo ha habido provocación, ha habido, ¿no es cierto?, dificultades. Nuestros mismos antepasados, nuestros abuelos como pastores, en mi caso mío, en el caso de otros pastores que han tenido abuelos o hermanos muy antiguos, también tuvieron sus persecuciones, sus tentaciones. Nunca ha sido fácil. Creemos que ahora es un poco más difícil por toda la tecnología y las distracciones que hay. Bien, esta es la última iglesia. La Odisea era una ciudad importante, una ciudad rica con una población significativa de judíos. Como las demás ciudades de la región, este era un centro para adorar a César. Voy más rapidito porque si no, no vamos a alcanzar a ver toda la materia. La Odisea también era un centro de comercio notable y algunos de sus bienes eran exportados por todo el mundo. Se notaba de manera frecuente que la Odisea se enorgullecía de sí misma en 3 cosas: riqueza financiera, riqueza industrial y un ungüento de ojos muy popular que se exportaba alrededor de todo el mundo. El colirio, ¿se acuerda? Cuando el Señor le dice, te aconsejo que compres colirio. ¿Por qué? Porque estaba tomando lo principal de la ciudad para que limpie tus ojos. Uno de los problemas era el pobre suministro de agua, el cual hacía que la Odisea fuera vulnerable si era sitiada. Si un ejército enemigo rodeaba la ciudad, ellos tendrían suministros de agua insuficientes. ¿Se acuerda lo que hizo Ezequías? Ezequías, cuando vio que venía Sennacherib, que ya habían destruido el lado norte, ¿no es cierto? Habían pasado muchos años ya y quiso destruir ahora, venían sobre Judá. Entonces, como ellos tenían fuente en Jerusalén, tenían agua potable, pero tenían la fuente hacia los montes, ¿no es cierto? Y llegaba por tubería a Jerusalén. Entonces, ¿qué hizo él? Desvió esas aguas, las hizo subterráneas para que cuando sitiaran a Jerusalén no murieran de sed. Convocó, ¿no es cierto?, a todos los agricultores para que proveyeran de alimentos para que cuando viniera esta hambruna ellos estuvieran abastecidos. Teniendo un padre tan malo como el rey Acaz, ¿se recuerdan? El padre de Ezequías era Acaz. El abuelo se llamaba Jotam, también fue un buen rey, y el bisabuelo fue el rey Usías. Pero su papá Acaz fue terrible, desterró hasta el templo de Jehová, si ustedes recuerdan. Y él, Ezequiel, lo renovó. Pero él tenía esa particularidad y se preocupó de que no le faltara el agua. La Odisea era muy difícil. Si alguien la sitiaba, quedaban sin agua y tenían que rendirse. Bien, algunas miradas, o algunos, ¿no es cierto?, teólogos creen que la iglesia
está pasando por este proceso de las 7 iglesias que le escribió Jesucristo. Este es un pensamiento, ¿no es cierto?, de varios teólogos. No digo que es así, podría ser así, como dije delante, pero también debe recordarse usted que el cristiano, usted como pastor, y nosotros como también como pastores, y como iglesia, muchas veces pasamos por estas mismas vicisitudes que pasaron ellos. Éfeso se cree que era de la iglesia primera, del año 30 al 100, la iglesia apostólica histórica, pero ¿qué le reclama al Señor a Éfeso? Que has perdido tu primer amor. Entonces, dígame que no puede ser también la época de un cristiano, o usted y yo que en su momento que servíamos con tanto énfasis los primeros tiempos, y después, así como que se nos iba todo. ¿Entiendes? Entonces, como que todos pasamos estos procesos de esta iglesia. Entonces, si seguimos con esta propuesta, Esmirna es la iglesia perseguida, histórica. ¿Cuánto la sufrió, no es verdad? 10 persecuciones tremendas en estos años, pastores, muchos cristianos muertos, se congregaban en catacumbas, ¿no? Pérgamo, cuando la iglesia fue liberada por Constantino en el año 312 como emperador, ¿no es cierto? Después fue tan próspera, pero luego se convirtió en la iglesia católica, ¿no es cierto? Es largo, no voy a entrar en detalle, pero en este tiempo, por ahí por el año 500, 480, en adelante comienza a engendrarse la iglesia católica. Cuando ellos dicen que Pedro fue el primer papa, es la mentira más grande, porque no existía la iglesia católica en ese tiempo. Porque se creó, ¿no es cierto?, en esta época. Imagínense el año 310, 312, una iglesia católica que nunca ha sido perseguida, que ellos siempre han perseguido. Así que era imposible. Tiatira, ¿no es cierto?, el año 590 a 1517, donde la iglesia católica del año 590 comienza con sus manipulaciones, con sus persecuciones. No olvide que aquí vienen las guerras santas que llamaban ellos, la Inquisición, viendo demonios en todos lados. Si una mujer predicaba muy lindo, creían que era bruja, las quemaban, hicieron inspecciones hasta Jerusalén, matando a todo tipo de gente que se oponía a su religión. Terrible. Y Sardis, que empieza el año 517, donde viene la reforma, ¿no? No se olvide de Lutero, y comienza una reformación del Evangelio. Porque ya sanándonos de la Iglesia Católica, de toda su adoración, de toda su indulgencia, no olvide que ellos cobraban para limpieza de pecado, perdón de pecado, y se les daba, ¿no es cierto?, un certificado de que eran perdonados, pero ese certificado tenía un valor económico. Del año 1750 a 1925 se cree que fue la iglesia de Filadelfia, una de las iglesias más fieles, se cree. Y nosotros deberíamos estar en la Odisea. ¿Se ha fijado la apostasía que hay hoy día, pastores? Dios nos libre, ¿no es verdad? La iglesia falsa. Y de ahí luego nos libraremos de la tribulación. Pero en esta época deberíamos estar nosotros. Dios nos ayude y nos dirija para no sucumbir. Bien, y aquí está el resumen de las 7 iglesias. Y comenzamos de izquierda a derecha, la iglesia de Éfeso, por ejemplo. ¿Cuál fue la descripción que Cristo le hizo? Es que tiene las 7 estrellas. Aquí si usted se fija en la primera columna, se muestra el mismo, ¿no es cierto?, que está en el Apocalipsis capítulo 1, del 12 en adelante. Entonces, descripción. El que tiene las 7 estrellas y anda en medio de los 7 candeleros. ¿Qué palabra a favor de Éfeso? Conozco tus obras, tu paciencia, probado, ¿no es cierto?, han probado a los apóstoles, y también que aborrecen a los nicolaitas. Palabras en contra, has dejado tu primer amor. ¿Quién le amonesta? Recuerda de dónde caíste, si arrepiéntete. Haz las primeras obras, si no, quitaré tu candelero o tu iglesia. ¿Y cuál es el premio? Te daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. No olvide que fue el árbol que Dios mismo dijo, echemos para afuera a Adán y Eva, porque no vaya a ser que tiren la mano hacia este árbol y viva el hombre eternamente y eternamente soportarlo con su corazón malo, ¿no? Estoy parafraseando ahí, pero eso fue el fin. En Mirna, una vez más dice el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Qué palabra a favor le dice a Mirna?
conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, y a la iglesia de Satanás que se está levantando en ti. No hay palabra en contra. La amonestación, el diablo echará a algunos a la cárcel, vendrán 10 días de grande tribulación, tienes que ser fiel hasta la muerte. ¿Qué premio tiene? No sufrirás daño de la segunda muerte si eres fiel hasta la muerte. No sufrirás daño de la segunda muerte. Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, ¿no es cierto? Que vio Juan, ¿no es cierto? Que salió de su boca. ¿Cuáles son las palabras a favor? Conozco tus obras y dónde moras, el trono de Satanás, pero también conozco que no has negado tu fe. ¿Qué palabra en contra? Tienes a los de la doctrina de Balaam y de los nicolaitas, falsos. ¿Qué amonestación? Arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto. Pelearé con ellos con la espada de mi boca. ¿Qué premio le promete a Pérgamo? Daré del maná escondido. Daré una piedrecita blanca con tu nuevo nombre. Y a Tira, su descripción le dice el que tiene ojos como llama de fuego y como piedra refulgente. Palabras a favor, conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia. Que las obras postreras son mayores que las primeras. Palabras en contra, toleras a Jezabel, al espíritu de Jezabel. ¿No es cierto? Una profetisa falsa. Y seduce a mi siervo, dice. ¿Qué amonestación? Le he dado tiempo para que se arrepienta. De lo contrario, la voy a arrojar en cama, ¿no es cierto? Y también heriré a sus hijos. ¿Cuál es el premio? Le daré autoridad sobre las naciones y le daré la estrella de la mañana. Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. No voy a continuar con esto, pastores, que está en el cuadro muy clarito acá, para no extendernos, pero cada uno tiene, ¿no es cierto?, su descripción de Cristo Jesús en la primera columna, segundo, las palabras a favor, tercero, las palabras en contra, la amonestación y promesa, y el último, el premio. La última, la Odisea, dice el premio, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Mire qué hermoso. Si pasamos esta gran tribulación, o sea, esta persecución actual, ¿no es cierto?, con todos estos avances tecnológicos, estas distracciones, esta persecución, ¿no es cierto?, espiritual, hemos de ser premiados. Bien. Ahora damos un salto amplio, pastores. Ya tenemos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Capítulo 1 se revela Jesús, le muestra, le enseña lo que viene, ¿no es cierto?, y ahora le escribe a las iglesias. Esas iglesias podemos ser hasta nosotros el día de hoy, pero luego viene el capítulo 4 y la gran mayoría de los teólogos coinciden porque aquí le habla y dice las cosas que acontecerán después de las que estás viendo, después de toda la iglesia, de las 7 etapas de las 7 iglesias, ¿no es cierto?, de Éfeso a la Odisea. Después de esto yo te voy a mostrar, y dice la Biblia que lo lleva en el espíritu, lo lleva al cielo y comienza a mostrarle lo que hay en el cielo. Entonces todos coinciden en que termina la iglesia en el capítulo 3. Esto no lo olviden. Tomando Apocalipsis 1:19, toma un bosquejo del libro, el capítulo 4 empieza ahora la tercera sección. Y para muchos es que terminó la iglesia. De hecho, aquí no vamos a ver más la iglesia en el capítulo 4 hasta el 19, en todos esos capítulos, 5, 6, 7 hasta el 19, no se ve más la iglesia, sino que se ven las cosas que han de ocurrir. En el fondo es como, pastores, es como si Dios llevara a Juan al cielo y lo hiciera ver lo que nosotros no vamos a ver, porque vamos a ser raptados. ¿No es verdad? Rompiendo los 7 sellos, las 7 trompetas, todos los juicios, los 7 tazones de la ira, ¿no es cierto?, los 4 jinetes del Apocalipsis, todo eso horrible y terrible que viene sobre la humanidad. Juan lo ve, lo va a detallar, ¿no es cierto?, porque Dios lo llevó para eso al cielo. Y nosotros no lo vamos a ver. Así sea, ¿no? Seamos libres de toda esta destrucción. Eso es lo que va a escribir Juan de aquí en adelante, pastores, para no perdernos. De aquí en adelante, el capítulo 4, entonces, creemos también que ya fue el rapto de la iglesia. Y Juan va a ver lo que acontece mirando desde el cielo, mirando hacia la tierra. Pero lo primero que hace
es detallar lo que él ve, lo que él ve en el cielo. Entonces la frase después de estas, metatauta en el antiguo griego, empleada en el Apocalipsis 1.19, se repite 2 veces en el Apocalipsis 4.1. Ciertamente este es un punto de partida, ¿no es cierto?, para el principio de la tercera división de Apocalipsis. El capítulo 4 comienza con una perspectiva celestial, ya no es de la tierra, ya no está en la tierra, ya está en el cielo, mirando hacia la tierra, como dice. También debemos de tener en cuenta la naturaleza de los símbolos. El símbolo siempre es inferior a la realidad, ¿no es verdad? Cuando ve, ¿no es cierto?, un dragón, ¿no es cierto?, la realidad es mayor. Es una nación tratando de destruir a otra, por ejemplo. Juan entra al cielo. Punto 1. Juan es llamado al cielo. El versículo 1 comienza a detallar. Después de esto miré, dice el capítulo 4, y hay que una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, que ya la conocía él, porque era su Señor, pero era como de trompeta, no era ya el mismo, esa voz suave, ¿no?, de Jesús, que hablaba conmigo y me dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, después de las que ya le había mostrado, de la iglesia, de las 7 iglesias. Ahora viene otra etapa entonces. En Apocalipsis 2 y 3 se habló de las iglesias. Después de Jesús terminó de hablar a las iglesias y entonces visiones o profecías. Juan entra al cielo. Y la primera voz que le habló Juan en Apocalipsis, le habló de nuevo aquí, la voz de Jesús. Jesús llama a Juan al cielo por una puerta abierta en el cielo. Dice que era como una voz como de trompeta. La voz le habló fuerte y claro a Juan. Era como la trompeta que reunía a las congregaciones en Israel, ¿cierto? Bueno, más o menos empieza a describir después el cielo, y él ve, dice, como un mar de cristal, ve, ¿no es cierto?, 24 ancianos, al fondo ve un trono grande, a uno sentado en el trono, ve a seres que se mueven, ¿no es cierto?, que tienen 4 rostros, que tienen muchas alas, ¿no es verdad? Él empieza a detallar ahí, Juan. Punto 5. Se le mostrarán cosas a Juan concernientes al futuro, las que sucederán después de esta. Por eso creemos que no se ha cumplido, ¿no es cierto?, que la mirada que explicamos al comienzo, que hay distintas miradas y muchos puntos de vista, ¿no es cierto?, creen que el Apocalipsis ya se cumplió, ¿no es verdad? Otros creen que es todo a futuro, no. Nosotros creemos que hasta el capítulo 3 era parte de nosotros, parte de la iglesia, y del 4 para adelante es profético, lo que viene. A algunos les gusta interpretar lo que Juan vio hasta Apocalipsis 19 como algo que ya se cumplió, que tuvo ya lugar antes de los días de Juan. Es imposible. Notablemente, en la invasión romana y la destrucción de Jerusalén, ahí querían ver eso ellos. Pero Jesús le dice claramente a Juan que le mostrará las cosas que sucederán después de esta, después de la iglesia. Pero también a algunos les gusta interpretar lo que Juan vio hasta Apocalipsis 19 como cumplido en la historia después de los días de Juan, o sea, en nuestro tiempo. Pero tampoco es así. Vemos los 24 ancianos, ¿no es cierto?, sacando sus coronas y derramándolas ante el trono del Señor. Muchos piensan que los 24 ancianos representan a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles. Otros piensan y dicen que es ¿cómo lo puedo llamar? Como el resumen de todos los fieles creyentes en Dios, desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Como sea, son 24 ancianos. En el cielo lo vamos a tener clarito quiénes son. Seguimos con el versículo 1. La primera voz que oí era como de trompeta, dice, sube acá. Muchos ven a subir a Juan al cielo como un símbolo del rapto de la iglesia, como explicamos al comienzo. El patrón es significativo. Jesús ha terminado de hablar y de tratar con las 7 iglesias en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, y todas las iglesias están comprendidas en estas 7 iglesias, ¿no? Todas las eras de la iglesia y todas las iglesias. Ahora, después de lidiar con la iglesia, Jesús llama a Juan al cielo, atrapándolo con una voz potente, ¿no es cierto?, como de trompeta, y todo esto sucede antes de la gran ira, antes de la gran tribulación. Significativamente, la palabra iglesia no aparece, como dijimos delante, en ningún lugar desde el capítulo 4 al 19. Versículo 2. Sube
en el Espíritu, y describe el cielo Juan. Al instante dice, yo estaba en el Espíritu. Juan ya había dicho que estaba en el Espíritu, pero esta es una experiencia diferente, ya que Juan va al cielo y tiene una perspectiva celestial, una mirada privilegiada, digamos. ¿Dónde estaba su cuerpo? ¿Estaba también el cuerpo de Juan en el cielo o solamente era su espíritu? Esto es imposible saberlo, ¿no? Cuando alguien le pregunte, no podemos decir. Pablo también relata una experiencia parecida, ¿se recuerdan? No sé si estaba en el cuerpo o en el espíritu, pero yo vi cosas, ¿no es cierto?, muy difíciles de explicar. Y aquí un trono. Este trono es lo que deja paralizado a Juan, lo que él ve que ha extasiado, ¿no? Y en el trono había uno sentado, dice, no estaba vacío. Hay uno que se sienta en este trono. Versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante. Juan describe el ocupante del trono, no describe una figura distinguible. Aquí no hay una descripción del ser divino, como para señalar alguna similitud o figura, ¿no es cierto?, como un hombre, ¿no? La descripción más bien apunta al entorno de la gloria y el resplandor que él ve allí, sentado en un todopoderoso, dice el escritor claro. Semejante piedra y jaspe de cornalina. En lugar de describir una, ¿no es cierto?, una específica forma o figura, Juan describe emanaciones de destellos de luz en dos colores, como de jaspe, ¿no es cierto?, como cornalina, rojo, blanco. Había algo que lo dejó maravillado, ¿no es cierto? Un trono, uno sentado, las faldas largas, ¿no es cierto?, el vestido largo. Atrás de él había un arcoíris, no se olvide, ¿no? Habían truenos, habían como relámpagos, un mar de cristal, 24 tronos en el entorno, 24 hombres sentados, seres con 4 rostros. No, maravilloso. Versículo 4. Lo que Juan vio alrededor del trono, 24 ancianos. Antes de que Juan viera a los ancianos, vio los 24 tronos primero, ¿no? En los cuales se sentaban. Estos 24 ancianos se sentaban en tronos menores, no eran igual al trono de que estaba sentado alrededor del trono. Luego Juan mencionará su canto de oración. ¿Se recuerda ustedes? Hay cosas que nosotros a veces repetimos y decimos, me gané una perla para mi corona cuando los ganamos un alma para Cristo. Oh, me gané una perla para mi corona. Pero nosotros no vamos a tener corona. Cuando el apóstol Pablo habla de que vamos a recibir corona, se escribe Estefaneo, y son coronas de laurel, porque el apóstol Pablo toma las olimpiadas que existían en su tiempo y muchos antes, venían en Grecia años antes de Cristo, ya existían las olimpiadas, como las actuales, y a los que ganaban, ¿no es cierto?, las carreras, no olvide que él también habla de corredor, de correr de manera legítima la carrera, y cuando se subían al trono, porque ganaban, ¿no es cierto?, debemos recordarnos a una persona muy especial que nos emocionamos cuando ganó por fin una medalla de oro, Nicolás Massú. ¿Qué le pusieron en su cabeza? Una corona de oro con perlas. Le pusieron estefaneo. Le pusieron una corona de laurel. ¿Se recuerdan, pastor? Yo seguramente estábamos viendo eso interesados. Yo lo vi. Fascinado. Y cuando lo premiaron, se veía más lindo el tipo más encima. Y nos emocionamos. Y esa es la corona que nosotros debemos de tener. Por lo tanto, en un reino, ¿cuántos reyes hay? Uno solo. ¿Quién es? Cristo Jesús. Entonces, cuando usted y yo nos ganamos un alma para Cristo, es una perla para la corona de él. Sin duda quedará registrado que es José, que Pedro, que Juan, que este, que el otro. Que ganó ¿no es cierto?, una perla para su corona. Pero lo repetíamos, esta es una perlita para mi corona. Pero no es así. Punto 2. Si vi sentado en los tronos 24 ancianos. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Los comentaristas debaten si estos seres humanos, seres angelicales o glorificados, teniendo en consideración los diversos criterios. El consenso es que representan al pueblo de Dios. 12 apóstoles, 12 líderes de las tribus, puede ser. Otra vez tenemos que decir, podría ser. El punto 4. Los 24 ancianos cantan un cántico de alabanza a Jesús y claman, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Este pasaje
Los 24 ancianos están hablando claramente como representantes de todo el pueblo de Dios, de los redimidos. Punto 5. Vestidos de ropas blancas con corona de oro en sus cabezas. Las ropas blancas y las coronas de los ancianos parecen indicar que en realidad ellos eran seres humanos en gloria, por supuesto. Y si ustedes se fijan, ¿qué hacen con las coronas? ¿Qué hacen con las coronas? Las derraman, porque ellos sentían que no eran merecedores. Hay uno solo con corona. Los ángeles a veces son representados con ropas blancas o vestiduras, ¿no? Pero los santos también tienen ropas blancas. Apocalipsis 6, 7 y 13, como una ilustración de justicia imputada. Seguimos con los versículos 5 y 6. Señales impresionantes y atemorizantes en el trono de Dios. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces. No olvide que Juan está allí, expectante. Y todo lo que estaba viendo, Dios le encargó que tenía que escribirlo. Los relámpagos, truenos, voces y fuegos son recordatorios de la temible presencia de Dios en el monte Sinaí. ¿Se recuerdas? Cuando todos oían expectante a escuchar a Dios y cuando comienza a temblar el monte y comienzan a haber truenos y a moverse el monte, hasta ahí llegaron los rebeldes, los inmundos. Dije, no, Moisés, anda tú nomás y lo que Dios te diga, nosotros te vamos a creer y te vamos a obedecer. ¿Te acuerdas? Este mismo poder estaba en el cielo. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, el Espíritu Santo. Los 7 Espíritus de Dios, como es expresado en Apocalipsis 1:4, están representados en estas lámparas. Seguimos con el capítulo 5, versículos 5 y 6 del capítulo 4. Un mar de vidrio. ¿En este mar realmente es de vidrio o solamente lo aparenta? Los comentaristas están divididos en este punto. Por ejemplo, Robertson dice apariencia, no existencia material. El otro escritor, Alford, dice existencia material, no apariencia. Ya sea que se vea como vidrio o que en realidad está hecho de vidrio o es el vidrio más fino, semejante al cristal. No se sabe bien qué es lo que es. Pero que era como transparente, sí era. Este cuerpo de agua delante del trono es un recordatorio del lavabo o lavabo en el tabernáculo y de nuestro lavamiento en agua con la palabra. Versículos 7 y 8. Las 4 criaturas vivientes, todas alrededor del trono. 4 seres vivientes llenos de ojos. Da, ¿no es cierto?, la comparación de Ezequiel, en el capítulo 4, donde ve, ¿no es cierto?, estos querubines. Perdón. Entendemos que estas criaturas son querubines, lo espectacular de estos seres angelicales que rodean el trono de Dios. Satanás fue una vez uno de estos sublimes seres angelicales, según Ezequiel. Los querubines también eran prominentes en el diseño del tabernáculo, particularmente en el lugar santísimo. La escritura muestra en el tabernáculo de un modelo del trono de Dios, de alguna manera. No olvide también que cuando se estacionaron, cuando el Señor les da las medidas del tabernáculo en el desierto a Moisés, después les dijo ya, cuando estaba listo el tabernáculo y alrededor del tabernáculo hay como una especie de cancha de fútbol de tamaño, un poquito menor, y le indicó la siguiente forma. Para el lado, ¿no es cierto?, oriente va a estar la tribu de Judá y 2 tribus más y van a tener un estandarte. Y el estandarte era un león. Para la parte, ¿no es cierto?, sur, una, era Simeón, si no me equivoco, con 2 tribus más y con un estandarte. Y en la parte poniente y en la parte norte. Entonces se cree que estos estandartes, porque no lo dice la Biblia de manera específica, pero sí en el caso de Judá, su estandarte era un león. Entonces se cree que en el otro era un buey o un toro, y que en el otro era un águila, y en el otro tenía figura humana, o de cordero, ¿verdad? Entonces era como representando lo que hay en el cielo. No olvide que el templo, creo que lo dije, y el tabernáculo, Dios dijo, esto es lo que hay en el cielo. Es una figura de lo que hay en el cielo. A escala mínima, por supuesto, allá exponencialmente mayor. Estos seres dice que estaban llenos de ojos delante y detrás, alrededor y por dentro. Estaban llenos de ojos sus alas por debajo. Su multitud de ojos indica que estos seres vivientes, no bestias, como lo dice la traducción en inglés, no son instrumentos ciegos o robots.
Ellos saben y entienden y tienen una visión y percepción mayor que la que cualquier hombre. Se cree también que representan sus ojos, ¿no es cierto?, que Dios todo lo ve. Semejante a un león, semejante a un becerro, semejante a un hombre, semejante a un águila volando. Cuando describe a 4 querubines, cada uno con un rostro diferente, de la comparación con Ezequiel 1, 6 al 10, podemos ver que cada uno de los querubines tiene 4 rostros. Y en este momento Juan ve cada uno de los 4 rostros y los detalla también. Entonces, esos querubines tienen el rostro de león, becerro, hombre y águila. Se ha dicho que los 4 rostros representan los 4 elementos más importantes, ¿no? De las virtudes cardinales, las facultades y poderes del alma, las iglesias patriarcales, las grandes apóstoles, la ordenación del clérigo desde allá de Moisés, el principado de los ángeles, etcétera, etcétera. Esos 4. Se cree, ¿no? Algunos comentaristas dicen que estos 4 criaturas hablan de los estandartes de las tribus, como veíamos delante, guías, mientras Israel acampaba en 4 grupos alrededor del tabernáculo en el desierto. Ahí se detalla, en ese dato, se detalla números y hermanos, pastores, la cantidad de soldados que habían. 603.550. Imagínense, pastores, la cantidad de tierra que abarcaban. Si solamente Talca, tiene como 20 kilómetros de largo por otros 25 de ancho, hay 180.000 habitantes. Y aquí el puro ejército era de 600.000, más todos sus habitantes, más de 2 millones. O sea, y Balaam, si ustedes recuerdan, cuando él los ve, él dice, oh, qué lindo, dice los tabernáculos de Israel, qué hermosos se ven, dice él. ¿Por qué? Porque Dios los mandó a que fueran ordenados. No estacionarse en cualquier lugar, no donde ellos querían, no, un orden. Era la única manera de trasladar a tanta gente por un desierto, ¿no? Sin comida, sin agua, y todo lo proveyó el Señor. Las 4 criaturas vivientes todas alrededor del trono. Vamos a avanzar. Las 4 criaturas, ya vimos parte de ellos. Versículos 7 y 8. Y no cesaban de día y noche decir santo, santo. Los querubines constantemente repetían la frase santo, santo, santo. La naturaleza y el carácter santo de Dios es declarado y se enfatiza al expresar 3 veces. Punto 5, Señor Dios Todopoderoso. El querubín declara que el Señor Dios es todopoderoso. Punto 6, el que era, el que es y el que ha de venir. Esto lo repetían una y otra vez. Los 24 ancianos adoran al Dios que está en el trono. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. La adoración. Entonces vemos que Apocalipsis no es un libro de juicio para el creyente. Es un libro de esperanza para el creyente. Hay adoración hermosa, ¿no es cierto? Pero al rebelde, vamos a ver en las clases posteriores la tremenda destrucción que viene. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive, lo cual significa dar honor a Dios. Echan sus coronas, dice abajo, muestra su declaración. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder. Las coronas mencionadas en Apocalipsis 4:10 son las coronas Stefanos, las coronas de victoria, no las de la realeza. Estas son las coronas de los logros que un atleta ganador recibía, como lo he mencionado delante. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas o creadas. Ellos declaran esto. Si ellos estaban ahí, ellos fueron testigos, pastores. Por eso ellos dicen, el que todo lo conoce, el que todo lo creó y por tu voluntad existen, porque ellos vieron que fue así. Ellos vieron que Dios creó la tierra, ¿no es cierto? Creó el universo y creó, ¿no es cierto?, la naturaleza, acá, los animales y el ser humano. Por eso ellos, de su boca, lo están repitiendo, porque ellos fueron testigos. Debido a que ellos representan a todo el pueblo de Dios, la adoración, la corona, los vestidos y el corazón de estos 24 ancianos también nos pertenecen a nosotros, porque nos representan. Hay un trono en el cielo que ninguno puede ocupar, solo tú.
nuestro Dios. Y hay una corona en el cielo que ninguna otra cabeza puede usarse, solo la tuya o la mía. Hay una parte en el cántico eterno que ninguno vos puede ir al son de ella, solo la tuya. Y hay una gloria a Dios que faltaría si no vinieras a rendirla. Y hay una parte de infinita majestad y gloria que nunca podrá reflejarse, a menos que tú estés allí para reflejarla. Así va a ser. Seremos parte de esa gloria, pastores. Eso es lo más hermoso de todo. Seremos parte de esa gloria. Voy a dejar de compartir. Dejé de compartir, ¿verdad? Sí, pastor. Que me ilustre, por favor. Amén. Bien. Solamente un minuto nos queda, pastores, para si hay alguna consulta. Aló, parece que no. Fue todo muy mal explicado o muy bien explicado, hermano Alex. ¿Cómo no hay ninguna consulta, no? Están tímidos, Estamos, parece, si alguien ¿no? levantó la mano. ¿Ah? Están tímidos. Están tímidos los pastores. Bien. Si no las hay, agradecer al Señor esta tremenda bendición que nos dio de poder compartir, ¿no es cierto?, estos minutos con ustedes, pastores. Hay un grupo de la primera generación donde puede enviar usted cualquier consulta.